6 meses en el mar, sin comida, los piratas comiendo carne tan podrida que apestaba toda la nave. Luego empezaron a raspar percebes del casco y masticar sus botas de cuero para sobrevivir. Pero cuando sus dientes comenzaron a caerse y las encías a sangrar, supieron que la muerte los acechaba. ¿Cómo burlaron al enemigo más cruel del océano? 6 meses en el mar, sin puertos, sin suministros, sin ayuda en camino. Cuando se acabó la comida, los piratas tuvieron que ser creativos o morir en el intento. Lo que se les ocurrió empujó los límites tanto del valor como de la resistencia estomacal. Bienvenidos al arte de mantenerse vivos en alta mar. La vida en el mar no se trataba solo de tesoros enterrados y dramáticas peleas con espadas. A veces, la mayor batalla que enfrentaban los piratas era contra sus propios estómagos rugiendo. Cuando estás atrapado en un barco de madera crujiente durante meses, con nada más que olas interminables a tu alrededor, la comida se vuelve más valiosa que el oro. Los piratas no eran precisamente conocidos por sus experiencias gastronómicas de 5 estrellas, pero eran maestros en hacer que sus suministros duraran. Sus productos básicos harían que cualquier nutricionista moderno se desmayara. Galletas duras como roca llamadas hardtack, carne salada que podía romperte los dientes y frijoles tan secos que podían servir como municiones en una tira. El secreto de su supervivencia descansaba en su meticuloso sistema de racionamiento. Cada pirata recibía una porción diaria medida cuidadosamente, que haría parecer a los dietistas de hoy como maestros de banquetes. Una ración diaria típica incluía alrededor de 1 libra de carne, cuando había unas pocas piezas de hardtack, y si tenían suerte, algunos frijoles o guisantes secos. El agua era aún más controlada. Cada pirata recibía aproximadamente 1/4 por día. Esto tenía que cubrir tanto la bebida como cualquier intento desesperado de higiene personal. El hardtack merece una mención especial. No eran las galletas de tu abuela. Hechas de harina, agua y a veces sal, estas galletas se horneaban hasta que se volvían casi indestructibles. Los piratas tenían que empaparlas en agua o ron, solo para evitar romperse los dientes. El remojo también servía para otro propósito. Hacía que los inevitables gorgojos y gusanos flotaran a la superficie. Como decía el viejo chiste de marinero, si golpeas la galleta contra la mesa y los gusanos no salen, está demasiado pasada para comer. Pero las verdaderas aventuras culinarias comenzaban cuando la comida comenzaba a pudrirse. Los piratas desarrollaron lo que podríamos llamar técnicas creativas de conservación de alimentos. Cuando su carne salada se ponía verde por el moho, no la tiraban por la borda. Eso sería un desperdicio. En cambio, raspaban las partes peludas, la hervían hasta que dejaba de oler tan terrible, y la llamaban cena. El relato de un marinero de 1689 describía la carne como tan pútrida que podíamos olerla de un extremo del barco al otro. Hablemos de una habitación con atmósfera. Los cocineros del barco se convirtieron en expertos en disfrazar el sabor de la comida en mal estado. Agregaban cualquier especia que pudieran conseguir, creando cócteles que nunca harían parte de un programa de cocina moderno. Un plato popular se llamaba lobscouse, un guiso hecho de trozos salvables de carne, migas de galletas del barco y cualquier otra cosa disponible. La receta parecía ser: si no está completamente podrido y no te matará de inmediato, mételo en la olla. El almacenamiento de agua era otro desafío por completo. Guardada en barriles de madera, el agua dulce se volvía gradualmente verde y viscosa. Los piratas aprendieron a beberla sin mirar demasiado de cerca. A menudo agregaban un chorrito de ron, no solo por el sabor,
sino con la esperanza de que el alcohol pudiera matar lo que fuera que estuviera viviendo allí. Un capitán creativo, supuestamente, le dijo a su tripulación que las cosas que se movían en el agua eran proteína extra. Un temprano ejemplo de pensamiento positivo, si alguna vez hubo uno. El aspecto más impresionante de todo esto no era solo la capacidad de los piratas para sobrevivir con tales provisiones. Era su astucia para hacer que esos suministros duraran tanto como fuera posible. Desarrollaron técnicas de conservación que, aunque no estaban precisamente aprobadas por la FDA, los mantenían vivos durante largos viajes. La carne se salaba en abundancia y se almacenaba en barriles. Las verduras se encurtían o se secaban, e incluso la fruta se preservaba cuando era posible, aunque esto era raro. Las matemáticas detrás de estas tácticas de supervivencia eran asombrosas. Un solo barco pirata, con 200 hombres, podía consumir unas 1000 libras de comida en solo una semana. Incluso con los métodos de conservación más avanzados de su época, los suministros de alimentos tenían la molesta costumbre de agotarse más rápido de lo esperado. La carne salada podía durar 3 meses si tenía suerte. El hardtack podía sobrevivir 6 meses si los gorgojos no lo reclamaban primero. Y los frijoles secos podían extenderse hasta 4 meses si se racionaban con cuidado. Las tripulaciones de piratas más exitosas aprendieron pronto que ninguna cantidad de racionamiento cuidadoso podía cambiar un hecho simple. Una tripulación hambrienta era una tripulación peligrosa. Cuando los almacenes de comida comenzaban a disminuir y los barriles se vaciaban, incluso los capitanes más experimentados sabían que era hora de hacer algo más para sobrevivir. Cuando tus almacenes de comida están bajos y la tienda de comestibles más cercana está a varios cientos de millas de océano, te vuelves creativo. Los piratas no se quedaban esperando a que llegara la intervención divina. Tomaron el asunto en sus propias manos, desarrollando un sistema inteligente de lo que ellos llamaban educadamente adquisición de recursos. Los piratas más exitosos no siempre estaban cazando galeones españoles cargados de oro. Sus principales objetivos: modestas embarcaciones mercantes que transportaban algo mucho más valioso que metales preciosos, comida real. Estos barcos de suministro, a menudo dirigidos a asentamientos coloniales, eran supermercados flotantes de su época. Un solo asalto exitoso podía resultar en barriles de bacalao salado, sacos de harina, ruedas de queso y cajas de frutas secas. Una tripulación de piratas particularmente afortunada en 1716 capturó un barco mercante que llevaba suficiente comida para alimentar a toda su tripulación durante 6 meses, incluyendo, para el deleite de todos, 12 barriles de vino y una rueda de queso más grande que el timón de su barco. Los piratas se convirtieron en expertos en rastrear estas rutas de suministro. Sabían exactamente cuándo los barcos mercantes zarparían de puertos europeos cargados de provisiones. Y estudiaban los patrones climáticos para predecir dónde buscarían refugio estos barcos durante las tormentas. Algunas tripulaciones incluso mantenían redes de informantes en ciudades portuarias. Estos contactos les avisaban sobre barcos particularmente bien abastecidos que zarparían. Los asaltos en sí requerían una cuidadosa planificación. A diferencia de las versiones dramáticas de Hollywood, la mayoría de los piratas preferían tomar barcos sin disparar un solo tiro. Su táctica favorita: simple intimidación. Un capitán mercante que se enfrentaba a una tripulación de piratas hambrientos generalmente tomaba la sabia decisión de entregar sus suministros de comida en lugar de arriesgarse a una pelea. Como escribió un capitán mercante capturado en su diario: se llevaron nuestra carne salada
y hardtack, pero nos dejaron lo suficiente para llegar al puerto. Considero que este es un intercambio justo para mantener mi cabeza unida a mis hombros. Los asentamientos costeros eran otro objetivo, aunque estos asaltos requerían más finura. A menudo, los piratas enviaban exploradores a tierra, disfrazados de marineros comunes, para evaluar qué aldeas tenían los mejores suministros. No solo buscaban comida almacenada. El ganado era un premio particularmente valioso. Una tripulación de piratas en 1618 se fue con un rebaño entero de ovejas de una isla del Caribe. La logística de estos asaltos era sorprendentemente compleja. Los piratas necesitaban asegurarse de tener suficiente espacio de almacenamiento para sus nuevos suministros adquiridos. Más de una tripulación demasiado ambiciosa se encontró con un botín exitoso pero sin lugar para guardar su tesoro. El diario de un capitán pirata de 1625 relata la divertida historia de tener que devolver 3 cerdos a una aldea costera porque no podían averiguar dónde mantenerlos en el barco. Se dice que el jefe de la aldea se divirtió tanto con el regreso avergonzado de los piratas que les agregó algunas gallinas como premio de consolación, mucho más fáciles de almacenar. El clima desempeñó un papel crucial en estas misiones de adquisición de suministros. Los asaltantes aprendieron a temporizar sus ataques con las estaciones. El verano significaba más horas de luz para los asaltos, pero también hacía que la comida se estropeara más rápido. Los asaltos invernales eran más difíciles de llevar a cabo, pero ofrecían mejores condiciones de conservación. Una tripulación de piratas astuta se especializó en asaltos invernales precisamente porque la carne congelada duraría más. Aunque tenían que lidiar con la ocasional cuerda congelada y la cubierta resbaladiza. Los piratas más exitosos desarrollaron una reputación por ser selectivos en sus objetivos y relativamente justos en sus tratos. Entendían que quemar puentes no era bueno para la supervivencia a largo plazo. Algunas tripulaciones incluso establecieron acuerdos informales con ciertas comunidades costeras, protección contra otros piratas a cambio de acceso fiable a suministros. Un gobernador caribeño se quejó en una carta de que no podía decir si los piratas locales estaban dirigiendo un negocio de protección o un servicio de entrega de alimentos primitivo. Los números cuentan una historia interesante. Los registros históricos sugieren que hasta el 70% de los asaltos piratas se centraban principalmente en adquirir suministros en lugar de tesoros. Un barco bien abastecido valía más que un cargamento lleno de oro. Después de todo, no puedes comer monedas. Un famoso capitán pirata era conocido por negociar bienes de lujo capturados de vuelta a los comerciantes a cambio de suministros básicos, haciendo que su tripulación bromeara que estaba dirigiendo una empresa comercial muy agresiva en lugar de un barco pirata. Todas estas elaboradas operaciones de adquisición de suministros funcionaban bien cuando los mares estaban ocupados con barcos mercantes y los asentamientos costeros estaban al alcance. Pero, ¿qué sucedía cuando los piratas se encontraban en aguas más vacías, lejos de cualquier objetivo potencial? Ahí es cuando tenían que recurrir a otra fuente de alimentos. El buffet más grande del mundo, el océano mismo. Por supuesto, este restaurante particular tenía algunos métodos de servicio interesantes, elementos del menú cuestionables y absolutamente ninguna política de reembolso. Lo básico de la pesca a bordo de un barco pirata habría hecho que cualquier pescador profesional se rasguese la cabeza. Intentar lanzar una línea mientras tu lugar de pesca se desplaza con las corrientes, tu cubierta se inclina con cada ola y la mitad de tu tripulación intenta no perder el desayuno por la borda. El diario de un pirata de 1000 CS, Sol 32, anotó: no pescamos nada hoy,
excepto el sombrero del capitán. Los peces parecían tener mejor sentido que para picar. Los piratas desarrollaron sus propias técnicas de pesca únicas. Grandes redes se arrastraban detrás de los barcos durante los periodos lentos, aunque esto a veces resultaba en capturas que nadie sabía bien qué hacer con ellas. Una tripulación sacó una red llena de medusas y pasó la siguiente hora debatiendo si tenían tanta hambre que intentarían comerlas. Alerta de spoiler, sí podían. El cocinero del barco se ganó una reputación por hacer que las medusas fueran algo comestibles, hirviéndolas con cualquier especia que le quedara. Aunque la tripulación acordó que su creatividad culinaria podría haber ido demasiado lejos. El arpón se convirtió en un deporte popular entre las tripulaciones piratas, particularmente cuando se avistaban peces más grandes. La vista de un atudo pez espada enviaría a toda la tripulación corriendo a tomar posiciones. Los registros históricos mencionan competiciones no oficiales entre barcos, donde las tripulaciones apostaban sobre quién podía capturar el pez más grande. Una tripulación particularmente ambiciosa en 1719 logró arpionar una ballenita, aunque su celebración de victoria se vio truncada cuando se dieron cuenta de que no tenían idea de cómo subirla a bordo o qué hacer con tanta carne antes de que se estropeara. Los tiburones eran tanto temidos como valorados. Algunos piratas creían que comer carne de tiburón les otorgaría la fuerza y ferocidad de la criatura, aunque la mayoría se habrían conformado con llenar sus estómagos. Subir un tiburón al barco era un esfuerzo de equipo que a menudo involucraba más maldiciones que técnica de pesca real. El diario de un barco describe un incidente memorable. 3 hombres sacaron al tiburón, mientras 20 estaban alrededor ofreciendo consejos útiles. El consejo útil no impidió que el tiburón mordiera la bota de alguien. El verdadero desafío no era atrapar el pez, era mantenerlo comestible. Una tripulación podía sacar cientos de libras de pescado en una buena semana, pero sin una adecuada conservación, su festín podría convertirse en un desastre en el tercer día. Los piratas se convirtieron en expertos en métodos improvisados de conservación. Los peces se destripaban rápidamente, se salaban y se dejaban secar al sol en cuerdas tendidas a lo largo de la cubierta. El olor era aparentemente tan memorable que un capitán escribió: "El barco ahora tiene 2 aromas distintos: pirata sin lavar y pez secándose. No estoy seguro de cuál es peor". El alga marina se convirtió en una adición inesperada a la dieta pirata. Inicialmente recolectada por accidente en redes de pesca, algunas tripulaciones descubrieron que era realmente comestible. Si bien no era exactamente un festín, el alga marina tenía la ventaja de ser abundante e imposible de sobrecocinar. Un cocinero creativo del barco inició una breve tendencia de envolver pescado en alga marina antes de cocinarlo, inventando accidentalmente una versión primitiva de sushi que probablemente no ganaría ningún premio culinario. Los registros más fascinantes provienen de tiempos desesperados cuando la pesca tradicional no era suficiente. Los piratas comían cosas que harían que los inspectores de seguridad alimentaria modernos se desmayaran. Erizos de mar crudos, criaturas misteriosas de aguas profundas sacadas en redes e incluso los percebes raspados de su propio casco. Un médico de barco en 1721 escribió: "Los hombres han comenzado a comer cualquier cosa que se mueva en el agua y varias cosas que no. Me estoy quedando sin medicina para problemas estomacales". En términos de números puros, una operación de pesca exitosa podía atraer cantidades impresionantes de comida. Los registros muestran que un barco pirata logró capturar y conservar más de 500 libras de pescado en una sola semana productiva. Eso puede sonar como mucho,
Pero con una tripulación hambrienta de 100 hombres, apenas era suficiente para mantener a todos alimentados durante unos pocos días. El verdadero desafío no era solo sobre la cantidad. Sin embargo, los viejos marineros que habían pasado décadas en el mar sabían que la supervivencia requería más que llenar los estómagos con cualquier cosa que pasara nadando. Cada mes que pasaba traía nuevas lecciones sobre lo que el cuerpo humano necesitaba para soportar la vida en las olas. Los meses en el mar hacían mella en las tripulaciones piratas de maneras extrañas y aterradoras. Primero llegaron las encías sangrantes, convirtiendo tareas simples como comer hardtack de simplemente desagradables a dolorosamente insoportables. Luego, los dientes comenzaron a tambalearse en sus encías. Una broma particularmente cruel para los piratas que necesitaban verse feroces. Finalmente, heridas antiguas se reabrían misteriosamente y nuevos moretones aparecían de la nada. El culpable: una enfermedad astuta llamada escorbuto. El escorbuto era la historia de terror de alta mar, matando a más marineros en los siglos XVII y XVIII que tormentas, naufragios y peleas con espadas combinados. El diario de un capitán de 1742 lo describía como una plaga peor que cualquier cañón español. Los números cuentan una historia sombría. Algunos viajes largos perdieron hasta el 60% de su tripulación ante este enemigo invisible. Puede que los piratas no supieran sobre la vitamina C, pero sabían que algo estaba mal cuando su tripulación comenzaba a desmoronarse. Literalmente, la vista de un marinero duro llorando porque se le caían los dientes al comer era suficiente para hacer que cualquier capitán se desesperara por soluciones. Un capitán pirata creativo estableció una regla de que cualquier asalto costero tenía que incluir llevar cada árbol frutal a la vista, ganándose el apodo de Citrus Pete entre su tripulación. La búsqueda de un remedio llevó a algunos experimentos bastante salvajes. Algunas tripulaciones creían que beber agua de mar en pequeñas dosis podría ayudar. No lo hizo, a menos que cuentes hacer miserable a todo el mundo como ayuda. Otros intentaron hacer té de fibras de cuerdas, que probablemente sabía tan bien como suena. Una tripulación particularmente desesperada intentó curar su escorbuto comiendo sus botas de cuero, razonando que si los restos de cítricos funcionaban, tal vez otras cáscaras también lo harían. Sorprendentemente, esto no era completamente loco. El cuero contiene algo de vitamina C, aunque probablemente no lo suficiente para justificar comer tus zapatos. Las agujas de pino se convirtieron en un héroe inesperado en la lucha contra el escorbuto. Algunas tribus nativas enseñaron a los piratas que estas hojas espinosas contenían algo que mantenía a raya la temida enfermedad. Las tripulaciones inteligentes se aseguraban de acumular agujas de pino cada vez que aterrizaban, preparándolas en un té que sabía a una Navidad fallida, pero ayudaba a mantener sus dientes en su lugar. Un médico de barco escribió: los hombres se quejan del sabor, pero se quejan más de que sus dientes se caen, así que beben de todos modos. Los asaltos costeros adquirieron un nuevo propósito cuando las tripulaciones comprendieron la importancia de la comida fresca. Los piratas se volvieron sorprendentemente conocedores en botánica, capaces de identificar plantas ricas en vitamina C a simple vista. Asaltaban aldeas no solo por oro, sino por jardines. Los registros históricos mencionan a una tripulación pirata que robó toda una plantación de árboles de lima, macetas y todo, logrando mantenerlas vivas en la cubierta durante meses.
La tripulación sobrevivió, aunque su capitán se quejaba de que los malditos árboles ocupaban más espacio que el tesoro. Algunas de las tripulaciones más innovadoras probaron su mano en la jardinería oceánica. Llenaban barriles con tierra durante los asaltos en tierra e intentaban cultivar hierbas y pequeños vegetales en la cubierta. La mayoría de estos jardines flotantes fracasaron miserablemente, aunque una tripulación exitosa logró mantener un pequeño parche de hierbas vivo durante varios meses. Su secreto, usaron el guiso de pescado rechazado del cocinero como fertilizante efectivo, pero aparentemente el olor hacía que el deber de vigilancia cerca del jardín fuera una tarea impopular. Se difundieron historias de una misteriosa bebida fermentada que algunos piratas concoctaban a partir de cualquier materia vegetal que pudieran encontrar. La receta variaba de barco a barco, pero generalmente involucraba dejar que los restos de frutas, cáscaras de verduras y cualquier cosa verde que pudieran encontrar se empaparan en agua hasta que comenzara a burbujear. La mezcla resultante probablemente no ganaría ningún premio en una cata de vinos, pero ayudaba a mantener el escorbuto a raya. Un diario de barco señala: los hombres han nombrado esta concocción la venganza de Poseidón, aunque no está claro si eso es por sus efectos sobre el escorbuto o sobre sus estómagos. A pesar de todos sus intentos creativos de prevención, el remedio más fiable seguía siendo alcanzar tierra y encontrar comida fresca. La mera vista de una costa verde podía revivir el ánimo de una tripulación afectada por el escorbuto. Los registros cuentan sobre un barco pirata que hizo una parada de emergencia en una pequeña isla, y toda la tripulación pasó 3 días haciendo nada más que comer fruta fresca. El médico del barco observó con diversión que nunca había visto a hombres tan emocionados por las verduras. Entre luchar contra enfermedades y mantener a todos alimentados, el trabajo de un capitán pirata nunca estaba hecho. Sobrevivir meses en el mar requería más que solo una buena planificación y recursos. Un pirata hambriento era un pirata peligroso, pero una tripulación llevada a la locura por meses en el mar era la peor pesadilla de cualquier capitán. El horizonte interminable, los espacios reducidos, la constante preocupación por dónde vendría la próxima comida, o podían romper incluso a los marineros más duros. Ahí es donde entraba en juego el verdadero arte del liderazgo pirata. La base de la supervivencia era el código pirata, no solo un conjunto de pautas sobre la repartición del tesoro, sino reglas estrictas sobre la distribución de alimentos. No eran sugerencias escritas con lenguaje elegante. Eran leyes de supervivencia grabadas en la propia cultura del barco. Robar comida de los almacenes comunes a menudo se castigaba más severamente que robar oro. Después de todo, no puedes comer oro cuando estás varado en el mar. Un capitán, particularmente astuto, en 1823, creó lo que él mismo llamó la regla de estómagos iguales. Todos, desde el marinero de menor rango hasta el capitán mismo, recibían exactamente la misma ración de comida. Cuando su tripulación cuestionó por qué renunciaría al privilegio tradicional del capitán de tener mejores comidas, él respondió: un capitán con un estómago lleno que comanda a hombres hambrientos pronto se encuentra ni lleno ni capitán. La regla se mantuvo y su tripulación permaneció notablemente leal a lo largo de varios brutales viajes. Los piratas se convirtieron en maestros en distraerse de sus estómagos rugiendo. Las canciones de mar eran más que solo canciones divertidas. Eran herramientas de supervivencia. Trabajar se hacía más fácil cuando toda la tripulación cantaba juntas. Y es difícil pelear con tus compañeros de tripulación cuando estás tratando de recordar la próxima estrofa de
¿Qué haces con un marinero borracho? Y un diario de barco menciona una competencia en la que las tripulaciones inventaron nuevas estrofas sobre sus estómagos vacíos, convirtiendo su miseria en entretenimiento. El juego de apuestas adquirió un nuevo significado durante los largos viajes. Los piratas apostarían sus raciones futuras en juegos de cartas, creando una economía entera basada en la comida. Los capitanes inteligentes permitían esto dentro de límites. Daba a los hombres la esperanza de que la comida de mañana podría ser más abundante, incluso si la de hoy era escasa. Aunque un capitán tuvo que agregar una regla en contra de apostar más de 3 días de comida, después de que un marinero particularmente desafortunado perdió 2 semanas de comidas en un solo juego de cartas. Las tripulaciones piratas más exitosas trataban a sus barcos como aldeas flotantes, completas, con sus propias tradiciones y celebraciones. Marcaban el tiempo no solo por la luna y las estrellas, sino por pequeñas victorias, días de pesca exitosos, sobrevivir a tormentas, o encontrar un barril de ron que no se hubiera echado a perder. Una tripulación creativa inició la tradición de los viernes de festín y hambre, donde celebraban tener comida o se burlaban de no tenerla. El cocinero del barco anotó que las risas llenan un estómago vacío mejor que las quejas. Los libros de registros de varios barcos piratas revelan un patrón interesante. Las tripulaciones que mantenían una fuerte unidad tenían una tasa de supervivencia casi el doble que la de barcos donde la disciplina se rompía. En un documento de 1735 cuenta sobre un capitán que renunció a sus propias raciones durante 2 semanas para alimentar a miembros enfermos de la tripulación, ganándose tal lealtad que sus hombres lo siguieron a través de 3 años más de brutales travesías. Las historias más fascinantes provienen de las tripulaciones que convirtieron la supervivencia misma en una fuente de orgullo. Crearon rituales elaborados en torno a las comidas, tratando incluso la pequeña porción de pescado salado como un banquete digno de reyes. El diario de un barco describe cómo se turnan para contar historias durante las comidas, con el mejor narrador ganando una pequeña ración extra. La práctica no solo hacía que las magras comidas duraran más, sino que mantenía el espíritu de la tripulación elevado durante los momentos más difíciles. Los piratas que sobrevivieron meses en el mar aprendieron que la supervivencia no solo se trataba de tener suficiente comida. Se trataba de mantener tu humanidad cuando el océano parecía decidido a quitártela. Las tripulaciones que se mantenían unidas, compartían equitativamente y mantenían su sentido del humor eran las que lograban superar los viajes más largos. Cada viejo marinero sabía que la unidad de una tripulación valía más que toda la comida en la bodega de un mercante. A través de tormentas y calma, festines y hambrunas, estos marineros crearon una cultura de supervivencia que haría que los modernos ejercicios de construcción de equipos se sintieran insignificantes. Sus métodos no siempre eran bonitos, sus chistes no siempre eran limpios, y sus soluciones no siempre eran ortodoxas, pero hicieron lo que tenía que hacerse para mantener a sus tripulaciones vivas y mayormente cuerdas en el infinito horizonte azul.